Hola familia de Pueblos y Leyendas, bienvenidos a esta emisión. Les tenemos preparada una recopilación de experiencias con distintos temas y sucesos paranormales. Prepárense para escuchar historias. Sabemos que alguna se va a parecer a lo que un día te tocó vivir. Esperamos que lo compartas con nosotros. Suscríbanse a su canal. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Va a sonar algo extraño. Trabajé en una tienda de las que más abundan en México y en una ocasión saliendo del trabajo, alrededor de las 11 de la noche, me fui caminando a casa. Usaba un atajo y a la distancia vi a una persona caminando. Yo me acercaba y la persona parecía que no se estaba moviendo. Cuando ya estaba cerca bajé la mirada y cuando pasé por donde según yo esta persona estaba, no había absolutamente nadie. Diría que fue una confusión de lo cansado que iba. Sin embargo, ya me habían dicho buenas noches y yo había respondido saludando a dicha persona, pero no había nadie más que yo. Para quienes no han escuchado a La Llorona, déjenme decirles que no es como el mito popular que grita: ¡ay, mis hijos! Créanme que son los peores alaridos que he escuchado en mi vida, porque son totalmente inhumanos. Gritos de dolor de una mujer, como si la estuvieran matando, muy largos y con sollozos. La he escuchado 2 veces en mi vida. Una al lado de un baldío en mi casa, y otra cruzando el Parque Nacional de Uruapan. Lo curioso es que ambas veces fue de día. La primera a las 6:30 de la mañana y la segunda a las 9 de la mañana. La segunda ocasión fue cruzando el parque. Yo estaba trotando con audífonos puestos y hay una parte donde casi no va gente a correr. Pues ahí andaba yo. De la nada, las ramas de los árboles empezaron a mover mucho, como cuando hay mucho viento. Y aún con audífonos puestos, empecé a escuchar a alguien como cuando empieza a llorar despacito. Me quité los audífonos y ese llanto empezó a subir de tono, hasta que empezaron los gritos. Yo solo pensé: ¡maldita sea, La Llorona! Corrí hasta donde me encontré a otras personas y les comenté. Sorprendentemente, fui el único quien la escuchó. Veníamos mi hermana y yo de un baile. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Teníamos unos 15 y 16 años en aquel entonces. El chiste es que veníamos caminando por una avenida que a esas horas no era nada transitada. Veníamos platicando y pasada una calle que daba directo a un arroyo, nos empezaron a dar escalofríos. No veíamos a nadie más, pero sí sentíamos una presencia. Comenzamos a caminar más rápido y las luces de la avenida se fueron apagando conforme las íbamos dejando atrás. Una a una se fueron apagando y aún nos faltaban unas 10 cuadras para llegar a casa. Las dos, casi temblando, comenzamos a correr y volteamos hacia atrás y no había nadie. Solo se iban apagando las luces. Llegamos a casa y por alguna extraña razón, en cuanto cruzamos el portón de la casa de mis papás, dejamos de sentir que eso venía tras nosotras. Desapareció la sensación y al voltear, las luces de la avenida estaban como si nada. Mi hermana y yo pensamos que todo fue a causa de nuestra imaginación. Al día siguiente, platicando con una amiga que vive casi por el arroyo, nos comentó que la noche anterior estuvieron pasando cosas extrañas por su casa.
que se escuchaban niños gritando, como si estuvieran tocando las puertas de las casas. Sintieron cómo se alejaba lo que había afuera, y ella, muerta de miedo, medio asomada por una ventana, veía cómo las lámparas de la avenida se iban apagando una tras otra, alejándose cada vez más de su casa. Mi hermana y yo no le habíamos comentado nada a nadie antes de escuchar la historia de mi amiga. Trabajaba haciendo tartas. Una vez me pidieron una para las 5 de la mañana, pues era para un colegio. La noche anterior dejé adelantado el merengue y ya nomás tenía que terminarlo. Pues me levanto a las 2 de la madrugada y veo el horno, el merengue derretido. Me tocó empezar a hacerlo de nuevo como a las 3 de la mañana. Estaba con la batidora a toda velocidad, cuando escucho que golpean la puerta de la casa. Me quedo en silencio. Enseguida escuché un lamento. Digo yo que era como la Llorona. Me llené de valor y fui a asomarme a la ventana y no vi nada. Seguí trabajando. En otra ocasión, para el Día de Madres, tenía muchísimos pedidos y me tocaba solita. Ese día mi esposo estaba enojado conmigo y se acostó temprano. Yo seguí trabajando con música a bajito volumen. Ya eran pasadas las 3 de la madrugada y decido irme a dormir súper cansada. Me quedé dormida rápido cuando siento que me tiran la sábana desde los pies. La jalaron fuerte. Rápido me quedo viendo a mi esposo a ver si era él quien me estaba asustando. Y nada, él estaba súper dormido. Desde entonces, nunca más trabajo hasta tarde. Prefiero descansar y seguir al siguiente día. Mi jefa tiene un local de comida y afortunadamente es también nuestra casa. Es decir, no rentamos local y pues como es un local de comida, tenemos que preparar mucha. Es comida del día, nada de ayer ni antier como otros que venden. El caso es que en esas veces nos desvelamos haciendo limpieza y la comida del día siguiente. Eran las 2 de la mañana cuando salí a lavar un trapito y escuché a lo lejos un niño gritando, pero se escuchaba lejos y al mismo tiempo cerca. En eso mi mamá y yo nos asomamos a la ventana y no había nada ni nadie en la calle. En nuestra misma calle, a unas cuantas casas, hay un kinder y luego se escuchan a niños jugar a medianoche o risas y se siente una vibra bien fea cuando uno pasa por ahí y es de noche. Incluso eso de las 7 de la noche se empiezan a escuchar cosas. Mucha gente dice que en ese kinder espantan. Ahí les van 2 anécdotas que se conectan en diferente lugar. La suegra de mi hermano vive en una colonia, en la misma donde vive mi mamá. En esa casa, hace años vivía el hijo mayor y la esposa de este. Un día nos contó que a mediados de julio, cuando es temporada de altas temperaturas en Nuevo León, se despertó en la madrugada porque hacía bastante calor. Fue a la cocina a tomar agua. Cuando vio que la ventana de la sala estaba abierta, se acercó para sentir el fresco de afuera. Cuando se dio cuenta, en la calle había gente pasando. Llevaban capuchas negras y en una mano traían una vela. No se escuchaba nada, solo iban caminando en grupo. Esa calle donde vive la señora es como una tipo cerrada, pero da hacia un parque pequeño que, atravesándolo, da hacia otra calle libre. Dice que ahí dieron vuelta, pero cuando pasaban esa otra calle, desaparecían. Para esto despertó a su esposo y él también pudo verlos. La siguiente es muy parecida. En una calle que cruza por donde vive mi madre, como hay una plaza, pues son 4 calles, dice mi mamá que estaba con una vecina afuera platicando, y ella siempre se va súper tarde. El caso es que ya era medianoche, y dice que de repente la interrumpió,
y le dijo: «Oiga, ¿a dónde irá esa gente? Ya los he visto en la cuadra de abajo en otra ocasión». Mi mamá, confundida, se sacó de onda porque ella no veía nada. Así que le preguntó de quiénes hablaba y le contestó: «Sí, mire, esa gente con capas negras, las que llevan velas». Y mi madre le dijo que no era algo malo, pero se lo dijo para que no se asustara, porque en realidad mi mamá no los veía. Igual decía que al bajar por su cuadra daban vuelta en un edificio que es de Correos de México y ahí desaparecían. Yo no tengo una historia, pero a mi papá sí le han pasado cosas, ya que él trabajaba de camionero. Él inició trabajando desde joven, y una vez cuando tenía 18 años pasaba por una carretera, la cual no tenía luces ni un poblado cercano. Él cuenta que iba en una subida cuando a lo lejos logró ver a una mujer muy hermosa, a la cual solo le veía la espalda. Él, al estar joven, le empezó a tocar la bocina del camión, pero cuando ya estaba cerca de ella, ésta volteó y dice que le vio una cara como de caballo. Mi padre se asustó muchísimo y empezó a acelerar, pero como era de subida, el camión no avanzaba tan rápido. Dice que cuando él volteaba a ver los espejos, él veía cómo esa cosa se reía de él. Al llegar a una gasolinera más adelante, se bajó en chinga del camión y una señora que estaba vendiendo café le dijo: «A usted lo espantaron, ¿verdad?». Y le regaló un cafecito a mi papá por el susto. En otra ocasión, fue a dejar carga a un pueblito muy pequeño. En ese tiempo, iba mi mamá con él. Llegaron de noche, así que les dijeron que bajarían la carga en la mañana. Ellos se acostaron a dormir, pero como a las 3 de la madrugada empezaron a escuchar música a todo volumen. Gente cantando, gritando, riendo. Hasta cohetes se escuchaban. Ellos no le tomaron importancia, pensaron que era la gente del pueblito, pero como a los 5 minutos, un amigo de mi papá, que también es camionero, pegó su tráiler junto al de él y le tocó la puerta. Tocaba con mucha insistencia para que lo dejara pasar. Mi padre abrió y preguntó cuál era el problema. El señor le respondió que todo ese ruido venía del panteón y no del pueblo. Mi papá salió a ver, quería comprobar eso, y en efecto, toda la música venía de ahí, pero no se veía ni una luz ni la chispa de los cohetes. Tengo más historias de él, pero quedaría muy largo el correo. Una vez en el liceo, iba camino a clases y un señor, que se veía que era una persona de la calle, me pidió que por favor lo ayudara a cruzar. En esa calle no pasaban casi autos, pero él, al parecer, tenía un problema en sus piernas. Yo, toda insegura porque nunca lo había visto, además de que olía a alcohol y ya era tarde para las clases, le decía que no, y él me insistió. Lo ayudé a cruzar y se quedó sentado en el otro lado de la calle. Por su cuenta no iba a poder caminar. Sí o sí necesitaba apoyarse de alguien. Di como 10 pasos y de pronto una compañera me llamó y me dijo que el profesor no iba a llegar a clase. Regresé y el señor ya no estaba. No me explico cómo, porque no había nadie y no habían veredas en esa calle. Compré algo en una tienda que estaba al frente y le comenté al que atendía. ¿El señor se fue? ¿El que se quedó sentado ahí en la acera? Me respondió: ¿de quién hablas? Si yo te vi pasar sola toda la calle. Me dio miedo, tanto como nunca antes lo había sentido. Ahí les va de nuevo una de mis historias. Cuando yo estaba embarazada como de 8 meses, ya dando las últimas,
Mi abuela me decía que me cuidara, porque las brujas acostumbran a sacarte a los niños. Yo no le hacía caso, y un día en mi cuartito, en el cual vivía, la casa estaba a pie de barranca. Mi papá fue a verme, porque yo dormía solita. Y bueno, esa noche como a las 11:45 se fue la luz, y los cachorros que tenía mi vecina empezaron a llorar, como si les estuvieran pegando. Los gallos que tenía mi papá empezaron a cantar, y unos pollitos que yo estaba cuidando estaban muy inquietos. De los 3 perros que teníamos en casa, 2 estaban en la barranca llorando, como cuando los lastimas, pero era un lamento muy feo. Y uno, que era el que siempre estaba de vago casualmente, no se quitaba de la puerta de mi cuarto, y solo aullaba, pero hasta me daba miedo por cómo lo hacía. Mi papá me estaba hablando, pero yo sentí mucho miedo. No podía moverme, y aparte empecé a sentir unas manos muy grandes, huesudas y demasiado frías en mi vientre. Sentí que me apachurraban y al mismo tiempo me hacían hacia abajo. No sé si me doy a entender, pero bueno, mi papá, me imagino, que sabía más o menos qué onda, porque abrió una Biblia y encendió un cirio. Y de la nada, todo se calmó. La verdad, yo no creo en eso de que la Biblia hace milagros, pero esa ocasión sí me llené de pánico. Y cuando revisé mi vientre, estaba todo rojo y tenía como unas manos marcadas. Al día siguiente amanecí con moretones y mis pollitos se murieron, al igual que los cachorros de la vecina. En fin, después cuando nació mi hijo pasaron más cosas, que casualmente tenían que ver con mi hijo, hasta que no sé qué hizo mi esposo, que llevó a mi hijo a que le hicieran una limpia, y ya de ahí no pasó nada. Pero siendo sincera, aún me da miedo, porque sí ocurrieron muchas cosas. Hubo un tiempo en el cual yo iba a dormir donde mi abuela, porque no tenía alguien que pudiera cuidarla de noche. El punto es que una vez discutí con mi mamá. Mi mamá no vivía muy cerca de donde mi abuelita, así que tenía que caminar unos 7 u 8 minutos. Entonces esa noche me quedé hasta tarde, como eso de las 11, y me fui enojado a la casa de mi abuelita. Tal vez porque discutí con mi mamá, o fue coincidencia, pero a medio camino iba por un puente cuando a lo lejos vi a una persona. Pensé que era un borracho, pero conforme me acercaba vi algo feo. Una mujer muy delgada. Se cayó y se levantó, pero no como una persona normal, sino como si levitara. Luego de levantarse, cogió algo del piso, lo olfateó, como si buscara a alguien o algo. Afortunadamente no me vio, y salí corriendo hasta donde mi abuela. Esa noche casi no pude dormir por el miedo. Se lo conté a mi abuelita, y ella dijo que cuando era pequeña vio algo similar, solo que la mujer que ella vio tenía los pies al revés. Tengo una historia que le pasó a mi tío una noche. Él era conductor de tráiler. Trabajaba para una empresa que se dedica a hacer perfumes. Una vez iba con su compañero y su camión tuvo una falla. Se quedaron varados en medio de la carretera. No recuerdo qué parte del país, la verdad. Entonces acordaron que su compañero iría a buscar ayuda al poblado más cercano, mientras que mi tío se quedaba a ver si pasaba alguien y a seguir llamando para solicitar apoyo. El punto es que mi tío cuenta que se sentó en una piedra grande, viendo hacia abajo, y que de hecho su compañero ya había tardado, cuando de pronto ve como alguien se acerca a él. Era un padre, con su sotana y todo. Obviamente mi tío se sacó de onda porque ¿qué hacía un padre en medio de la carretera? Pero bueno, el padre le dijo
Hijo, ¿crees en Dios? Pero mi tío es ateo. Aunque le dijo que sí porque la neta estaba asustado. Entonces el padre le respondió: bien, vamos a rezar. Y se pusieron a rezar, pero que al momento de ver hacia abajo no notaba los pies del padre. Era como si estuviera flotando. Eso le dio mucho miedo y se quedó callado. Después de eso el padre se alejó y ya. A los pocos segundos regresó el compañero de mi tío gritando pálido y con los cabellos blancos: ¡El muerto! ¡Vi al muerto! Y mi tío no entendía qué había visto porque su compa no reaccionaba. Estaba en shock. Total, que cuando recibieron ayuda y pudieron avanzar, mi tío preguntó en el poblado más cercano si sabían de una iglesia o algo cercano porque había visto a un padre que le habló en la carretera. Le dijeron que no. No había ninguna iglesia cerca. El compañero de mi tío quedó loco y ya no pudo regresar a trabajar. Mi tío nunca pudo saber qué fue lo que su compañero vio en la carretera. Esta es una historia 100% real. Si alguien más sabe de padres que se parezcan en la carretera, me gustaría que cuenten sus experiencias. Una vez una prima se quedó a dormir en mi casa y ese día nos quedamos hasta muy tarde jugando. Eran como las 3 de la mañana y empezamos a escuchar que alguien lloraba muy fuerte en la calle. Nosotras al principio pensamos que era un primo que estaba durmiendo en la casa de abajo. Yo vivía en un segundo piso, pero después de un rato se nos hizo muy extraño que siguieran llorando. Nos dio miedo y nos fuimos a dormir en la habitación de mi mamá. Ahí había una ventana grande que daba para la calle. Al llegar ahí, dejamos de escuchar esos lamentos, pero empezamos a ver por la ventana que un señor iba caminando por la calle y estaba tosiendo. Lo raro fue que él subía y bajaba y nunca dejó de toser. Lo observamos hasta que nos quedamos dormidas. Al día siguiente le preguntamos a nuestro primo si él estaba llorando la noche anterior a eso de las 3 de la madrugada. Él nos dijo que no, que él ya estaba dormido a esa hora y que tampoco había escuchado que alguien estuviera llorando. Gracias por llegar con nosotros al final. Llegó la hora de descansar, así que nos despedimos. Revisa debajo de la cama, apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.